Hola, estoy agradecida al Señor por darnos una oportunidad más de aprender juntas su palabra. Veamos qué aprenderemos en esta lección. Naamán dio frutos dignos de arrepentimiento, frutos de una verdadera conversión al Señor. Entendió que el Dios de Israel es el único Dios verdadero y que debía solo a Él adorar, no como él hubiese creído que debía hacerlo, sino conforme a lo que Dios lo había establecido. Este nuevo creyente le pidió al Señor que le perdone cuando por obligaciones protocolares tendría que acompañar al rey de Siria en su adoración a Rimón, el dios sirio, y que tenga que inclinarse a ese ídolo porque el rey se apoyara en su brazo. Es increíble cómo habían sido abiertos los ojos de Naamán para entender principios espirituales. Entendía que inclinarse ante un ídolo o una figura hecha por mano de hombre es un pecado abominable para Jehová y que aparte de ser idolatría, era también una infidelidad al Dios verdadero. Por ello, Naamán nuevamente dice: cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Estaba dejando claro que no estaba honrando a la imagen de Rimón, sino que estaba haciendo de apoyo al rey, pues para Naamán el dios sirio era nada delante de Jehová, Dios de Israel. Es interesante que el texto bíblico dice Rimón, que en hebreo significa granada. En realidad es como una burla al dios sirio Ramanu, que significa tronador, y que estaba asociado a Baal, dios de las tormentas. También se le llama Rananu. Es una costumbre de los escritores bíblicos, así como pusieron a Baal-Zebub, dios cananeo, que literalmente significa dios de las moscas, en vez de Baal-Zebul, que significa príncipe Baal, que es como el nombre del dios cananeo en los escritos históricos de ese pueblo. Es que entendemos que no hay Dios fuera del Señor y que solo hay un Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y lo demás son creaciones del hombre en su rebeldía contra Dios. Son ídolos, imágenes hechas por hombres de lo que creen que está en los cielos, cuando Dios es espíritu y a Él se le debe adorar en espíritu y en verdad. Por eso Isaías dijo: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Palabras del mismo Dios para decir que Él es el único Dios verdadero. También el apóstol Pablo dijo: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Las creencias de los pueblos que han pasado de generación en generación enseñando lo que no es verdad ha hecho que la gente que desea encontrar al Dios verdadero les presenten dioses falsos como intercesores y les han hecho caer en grave idolatría. Pero, teniendo la verdad de las Escrituras, son responsables de atender a los mandamientos de Dios escritos en su palabra y obedecerlos, para no ofender su santidad, pues el único que merece honra y adoración es el Señor. Naamán, con una vida nueva, debía regresar a su casa y de hecho dar testimonio del Dios verdadero. Había recibido la respuesta de Eliseo ante su petición de ser perdonado cuando esté ante el dios falso de Rimón o Rananu o Ramanu. El profeta le dijo: ve en paz. Y Naamán se fue. Caminó media legua, lo que significa más o menos unos 2 kilómetros de recorrido. Y Giezi, el criado del profeta Eliseo, pensó que Eliseo le había estorbado a Naamán. Le estorbó podría también traducirse del hebreo al español como que le había eximido de su obligación o le había rechazado, o también que le había puesto obstáculo.
al no recibir lo que había traído. Entonces Giezi determina: vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Giezi estuvo meditando dentro de sí cómo justificar el hecho de tomar algo de la riqueza que había visto sus ojos del presente de Naamán, y cuando pensó que tenía el sustento lógico y entre comillas justo, nombró al Señor como para santificar su plan. Quizá pensó en algunos principios de Dios que mandaban a sustentar a sus siervos, y cuando dijo que Eliseo le había estorbado a Naamán, estaba diciendo que le había estorbado en cumplir su obligación. El corazón humano, con tal de hallar justificación a sus hechos, sacando fuera de contexto las Escrituras, es muy hábil. Y luego decir que es voluntad de Dios, como Giezi cuando dijo: vive Jehová. ¿Cuándo se sabe que es una manipulación de los principios del Señor? Bueno, miremos en el actuar de Giezi. Corrió tras Naamán, le alcanzó, y cuando el general le preguntó que si todo va bien, él contestó: bien. Pero a continuación dijo una mentira. Mi señor, es decir, Eliseo, me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán, en su corazón agradecido, no solo le quiere dar lo que estaba pidiendo, sino más, lo cual Giezi aprovechó y fue presto en tomar. Un talento de plata equivale a 34 kilos, es decir, tomó para sí 68 kilos de plata, lo que llevó a un lugar secreto. Habiendo terminado su plan, Giezi se presentó delante del profeta, y el siervo de Dios le preguntó: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Esta fue su segunda mentira. Ahora sabemos que jamás un accionar que nace de un principio de la palabra del Señor involucra mentiras, ni ningún otro pecado, para hacerlo aceptable delante del Señor. Jamás. Todo este accionar de Giezi muestra que en su corazón no había la preocupación de que Naamán aprendiera la lección de sustentar al siervo de Dios o que debía de ser agradecido con él, sino que estaba revelando su codicia, porque Naamán ya había aprendido que debía ser agradecido, pero también debía de haber aprendido que su gratitud era solo para el Señor, y que el siervo de Dios podía escoger tomar o no tomar de lo que Él le daba. Ahora, el Señor le dio discernimiento a Eliseo para entender que Giezi estaba mintiendo y que también había tomado del tesoro que trajo Naamán, y supo por revelación del Señor que su intención era enriquecerse con ganancia deshonesta. Y por la guía del Espíritu Santo le dio un juicio y le dijo: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Giezi recibió el castigo de parte del Señor, lo que le recordaría todos los días de su vida, y no solo eso, sino que también a su descendencia lo tendría en cuenta. No dudo que el Señor, quien es misericordioso, si alguno de los descendientes de Giezi se acercaba al Señor en arrepentimiento, el Señor no lo desecharía. Cada persona es responsable delante del Señor y Él es juez justo. Que el Señor nos ayude a serle fiel y no abrazar dioses falsos y ser infieles al único Dios verdadero. Dios nos libre de eso. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.